Buenas noches, amigos que nos siguen aquí en Desafío. Hoy vamos a hablar sobre el río Masacre y la perspectiva de más obras para acumular agua en nuestro país. Hablaremos con un conocedor de ese río Masacre. Ya tenemos en el estudio al ingeniero Olgo Fernández, ex director del INDRI, quien tiene todos los estudios de ese río, pero también quien, siendo de Dajabón, prácticamente lo conoce de toda una vida. Esperen en breve, aquí en Desafío, al ingeniero Olgo Fernández. Aquí estamos en Desafío para Digital 15 y Telemico Internacional con el ingeniero Olgo Fernández, quien fue director del INDRI, director de Desarrollo Fronterizo y actualmente acaba de ser electo por el Comité Central, por votos, titular de la Secretaría de Obras Públicas. Buenas noches, amigo Olgo. Buenas noches, mi amigo Adriano. Usted también, secretario de nuevo de la Secretaría de Obras Públicas. Sí, estamos comprometidos a hacer un papel decente y de servicio al país. Así Yo le he dicho eso mismo, Olgo, a alguna gente, de que aunque somos de un partido de oposición, lo importante es trabajar con la verdad, ser decente y plantear lo que le conviene al país, independientemente le convenga o no al gobierno, nos convenga o no nos convenga a nosotros. Es decir, el mandato que tenemos nosotros es de trabajar por el bienestar de los dominicanos. Es que, Adriano, nosotros lo que le hemos dado servicio a este país a nivel técnico, ya después de transitar el camino que hemos transitado, diciéndole verdades al país, trabajando por el país, no podemos salir ahora a inventarnos mentiras o a decir mentiras, porque eso no nos aporta nada, ni a nuestro papel como profesionales, como políticos y mucho menos como técnicos. Sí. O sea que la verdad va a prevalecer. Sí. Y yo entiendo que la decencia, como usted dice, y la verdad, cuando se unifican, eso es lo que hace que fortalece el ser humano y le da mayor dimensión al papel que nos toca a nosotros desempeñar. Olgo, yéndonos al punto central que me gustaría que conversáramos, que es el caso del río Masacre, lo que están haciendo los haitianos para tomar las aguas ahí. Yo le he dicho a algunos amigos que yo te quería hablar con dos personas. Con uno que es un estudioso general del país, de todos estos temas, que es Osiris de León, Yarvino, y con otro que tiene todas las herramientas para decirnos y decirle al país y a los televidentes de Desafío qué es lo que ocurre, que se llama Olgo Fernández. ¿Por qué Olgo? Primero, fue director del INDRI ya durante 8 años, después que había sido director de Desarrollo Fronterizo, es decir, se trata de un tema de su propio terreno profesional y que lo ejerció y que dirigió. Y segundo, Olgo es de la comunidad. Es decir, cuando Olgo nació, estaba quizá un joven mozo en aquellos años, ya conocía ese río. Es decir, usted tiene las dos características y aparte de eso he visto que ha estado muy activa en defensa de la frontera y del país, la diputada Sonia Agüero. Correcto. Y en ese sentido, yo quiero que usted nos ayude a que nuestros televidentes vayan comprendiendo más qué está ocurriendo ahí y describir un poco dónde nace el río, porque como el Dajabón y el Piña colindan, ahí nacen ríos comunes, vamos a decir así. Entonces es bueno que nos comience a explicar un poco las características del río para pasar entonces a lo que están haciendo los nacionales haitianos. Mire, Adriano, usted ha dado en la diana. Por gracia de Dios, yo soy nativo de Dajabón, me crié en el municipio de Dajabón. Siendo adolescente, ese era el río donde nosotros nos bañábamos y jugábamos en el río, pero sobre todo, después que comencé a adquirir los conocimientos de ingeniería y siendo Boy Scout muy joven, también recorríamos el río. El río Masacre nace en la montaña Pico El Gallo,
Esa es una montaña que está encima. Antes, eso pertenecía al municipio de Loma de Cabrera. Ahora, con la división geográfica, pertenece al distrito municipal de Manuel Bueno, bordeándose con la montaña también de Santiago Rodríguez y San Juan de la Maguana. A la izquierda, es decir, al este, nace el río Masacre. Más al sur, nace en la montaña que divide a San Juan, Dajabón y Elías Piña, el río Artibonito, que se desplaza hacia Pedro Santana, que es un municipio de Elías Piña, y hacia Bánica. Sí. Pero como se trata en este momento del Masacre, que es un río eminentemente dominicano, sí. El Masacre es un río que tiene de cuenca 77.6 kilómetros de tránsito lineal. Una cuenca, vamos a llamar promedio, y desde la Loma Pico El Gallo recorre, bajando de Manuel Bueno, vamos a llamarlo así, hacia Loma de Cabrera, cruza por Loma de Cabrera, por varias comunidades, incluyendo el Salto de Loma de Cabrera, el Aguacate, La Piña, luego se interna en Monte Grande, luego transita hacia una comunidad que le dicen La Peñita, luego de ahí pasa al Tamarindo. En el Tamarindo entonces se interna en otra comunidad de Loma de Cabrera que se llama Don Miguel. Ahí, en Don Miguel, entonces se interna ya hacia el municipio de Dajabón, y es donde entra un arroyo que le llama Sanante. Es un arroyo que viene del territorio haitiano. Cuando llega a unos 500, 600 metros más adelante de Sanante, entonces se convierte en una cuenca binacional, en la línea divisoria del municipio de Dajabón y, lógicamente, Haití, hasta que llega transitando todas esas comunidades por el Puente Viejo, el Puente Nuevo, entonces llega a donde está ubicada la zona franca de Codevi, lo que allá le llaman la zona franca de Codevi. Y ahí hace una curva ya en ese trayecto, primero, desde Don Miguel a la zona franca de Codevi, el río tiene más o menos unos 7 kilómetros. No llega a 8 kilómetros, porque nosotros lo hemos medido desde el INDRI, sí. Hemos medido su cuenca, y luego hace una curva aproximadamente de 500 metros. Pero esta curva que el río hace hacia territorio haitiano es producto de las excavaciones de retiro de sedimento, de grava, arena, que los propios haitianos lo han sometido, porque ahí han hecho un gran charco, lo que nosotros le llamábamos un lago. Ellos han hecho un lago de alrededor de 500 metros en esa curva, porque han socavado el río hacia su territorio, retirando material. Ahí el río vuelve y da esa curva y vuelve a territorio dominicano en una comunidad que nosotros le llamamos Yusap. Yusap es una comunidad dominicana de ganadería y productora, y de ahí el río se interna hacia La Vigía, lo que se llama La Vigía, y entonces llega a la laguna de Saladillo por Sanché, El Coco, la laguna de Saladillo. Y de la laguna de Saladillo se traslada a la bahía de Manzanillo, y es donde desemboca en el Mar Caribe, en el municipio de Pepillo Salcedo. Ese es el trayecto del río. Lo importante de esto, Adriano, es que de los 77.6 kilómetros que tiene el río, hay aproximadamente 7.6 de cuenca binacional, y hay 500 metros aproximadamente, porque no lo hemos medido con equipo,
pero aproximadamente 500 metros, que es donde el río penetra Haití. Ahí es donde los haitianos están construyendo su canal y es donde ellos piensan para poder tomar el agua que van a construir un dique o una represa. Ahora, ¿qué sucede con el dique que ellos pretendan construir? Porque no hay manera, producto de las mismas excavaciones que ellos han producido, y eso lo ve todo el mundo, que ellos hacen buzo con cubeta y tienen su carretilla, tienen su vehículo para retirar material de agregado, para ellos construir blog, para construir viviendas, etc. Y le han hecho ese daño ecológico al río ahí. Entonces, si se construye ese dique en ese punto o esa represa, va a producir daños incalculables. No solamente es los daños de quitarle el agua a los productores dominicanos, que hay alrededor de unas 26,000 tareas de arroz aguas abajo, y hay alrededor de unas 6 a 7,000 cabezas de ganado, de ganadero, que se suplen agua del río. Lógicamente, si construyen esta represa, ahí hay daños incalculables que se van a producir. ¿Por qué? Porque el río, sin tener ningún dique, ninguna represa, cuando el río Masacre viene en tiempo de lluvia y más ahora que estamos en temporada ciclónica, el río penetra a un sector que está muy aguas arriba, que se llama La Mara, penetra al barrio Puerto Rico, penetra al barrio Hoyo de Lima, penetra al barrio Norte. Es decir, y en esta ocasión, si se permite eso, si el gobierno dominicano permite eso, es al municipio de Dajabón, que tiene alrededor de 26,000 a 27,000 habitantes, que le va a hacer daño, porque va a afectar alrededor de 6 barrios, más la zona franca de Codevi se va de paro, porque resulta que la cuenca del río tiene una división lineal hacia República Dominicana. Es decir, el desnivel del río gira hacia República Dominicana y también va a correr el riesgo varios poblados de Juana Méndez que están del otro lado, porque cuando el río se sienta represado, por algún lugar va a escapar el agua, porque él escapa sin estar represado. Y se lo estoy diciendo sin ánimo de decir cosas, porque esto no se trata de tema político, este es un tema de país. Estamos hablando de defender los intereses de la República Dominicana y sobre todo los intereses de los productores dominicanos. Y en el caso suyo, que es el secretario de Obras Públicas, de Agricultura del partido, es el llamado también para tener conciencia, porque sé que usted la tiene, de lo que significa afectar una producción de 26,000 tareas de arroz y afectar lo que se llama una producción de más de 6,000 cabezas de ganado lechero la mayoría. Olgo, porque también esa agua cuando vaya a Montecristi beneficia y ayuda al Parque Nacional de Montecristi. Claro. O sea, eso va a afectar también, aparte de esos daños grandes y preocupantes que le puede hacer en Dajabón al ganado, a la comunidad directamente, al arroz, va a afectar ese Parque Nacional. Va a afectar lo que se llama la Laguna de Saladillo, sí, que está declarada Reserva Nacional por Medio Ambiente. Y el río penetra la laguna, es que alimenta la laguna. De la laguna se saca agua para Manzanillo y lógicamente todo eso va a ser afectado. Pero lo que nosotros queremos llamar es la atención y solicitarle al superior gobierno, solicitarle a las instituciones que tienen que ver con esto, como es la Cancillería y las instituciones técnicas, sí, que valoren
positivamente no ceder el permiso a los haitianos para construir esa represa o ese dique, porque ellos pueden construir su canal, porque lo están construyendo en territorio de ellos, pero no deben de permitir que se conecte del río. O sea, es donde nosotros estamos y con esto le estamos dando protección a más de 1.800 productores dominicanos. No, y al país, porque ese arroz lo consume el país, Claro. ese ganado lo consume el país, y gente que están produciendo lo vamos a convertir en pobres ya extremos. Y le estamos dando la protección a la vida, Sí. a todos estos ciudadanos del municipio de Dajabón, que en cualquier momento pueden ser atacados por una crecida del río Masacre y ser inundados y tener pérdida multimillonaria, porque cuando un río se mete a un pueblo no tiene límite, puede afectar zonas que nunca ha afectado el río Masacre. Tú sabes algo que yo pienso que también se agrega algo ahí que usted ha dicho, y es la parte de la degradación del río. El gobierno dominicano debe protestar y hacer que el gobierno haitiano pare ahí esa degradación al río, porque le entra, es binacional en esa parte, pero de ahí para allá sigue dominicano, y si ellos siguen degradando en esa parte que usted habla de 500 metros, el río ahí, entonces no va a afectar todo lo que hay para allá. Sí, eso es correcto. Sacar de la arena y todas las cosas. No. Degradar el río como lo han ido degradando. Y si usted ve el río en las partes que corresponde a República Dominicana, el río está intacto. Tiene bosque, Sí. tiene su capa vegetal, o sea, su arena, su gravilla, y el río, lógicamente, tiene vida. Y es por eso que nosotros estamos tratando de que este permiso no se ceda. Porque, Adriano, si a través de este programa, yo sé que lo ve todo el país y que le llega a las autoridades actuales, lo que queremos es que valoren que no solamente están afectando al río Masacre, están afectando a los productores y están afectando a una población que puede ser afectada de manera directa. Y eso es lo que nosotros esperamos, porque nuestro río nosotros tenemos que cuidarlo. Y sobre todo, Adriano, quería decirle que en la gestión de gobierno del presidente Medina, el gobierno haitiano, a través de la Cancillería, solicitó en 3 ocasiones. Lo habían solicitado antes. Sí, y técnicamente, como nosotros tenemos informaciones técnicas del río Masacre, se le negó el permiso porque el río Masacre en tiempo de sequía tiene una virtud, Sí. que es como se dice popularmente, el masacre se pasa a pie. O sea, el río en tiempo de sequía, No tiene agua casi. de diciembre hasta abril, el río sabe tener menos de 1 metro cúbico de agua en su escorrentía. Y si usted lo represa, pues automáticamente del dique hacia abajo, el río no va a pasar una sola gota de agua. No, ahí se acabó el arroz, el ganado. Se acabó la vida de todas estas comunidades en tiempo de sequía. Y en tiempo de lluvia, entonces puede afectar a toda la población humana. O sea, son razones de peso, razones técnicas, y se lo digo porque toda la cuenca del Masacre está estudiada. Sí. Y lo que tenemos que apostar es a mejorarla, es a protegerla, para que el Masacre siga siendo un río como lo es, de beneficio para la República Dominicana, y donde ellos se benefician, que se beneficien porque ellos ahí lavan, ahí buscan agua para los animales, llevan animales a beber. O sea, ellos le dan uso a la cuenca binacional, porque no tienen prohibición, pero represarlo es un peligro público. Y estamos hablando de algo también que no se trata de familias las que están produciendo que tendrían otra alternativa, porque si ese problema se da o en La Vega, en La Romana, en Moca, quizás dice, bueno, esas familias que no van a producir arroz ni ganado se pueden ganar la vida por otro lado. Se trata de la frontera, que suerte que tenemos esos productores, donde la más alta tasa de desempleo está ahí, donde el nivel de pobreza está ahí en la frontera. Es decir, vamos a afectar a lo más desposeído que tiene el país. Correcto. En la frontera. Pero hay otras informaciones
que es importante que el país la tenga. No es cierto que los haitianos no tienen agua ahí en ese entorno de Juanaméndez y Ferrié. ¿Por qué? Porque ellos tienen a 1.5 kilómetros de Ferrié el río Sodó-Canó. Sodó-Canó es un río casi parecido al Masacre. Ellos pueden sacar ese canal de Sodó-Canó. Ahora, Sodó-Canó está siendo represado, pero exclusivamente para un empresario haitiano, que es un reggaetonero, que fue senador de Juanaméndez, que se llama Yacoté. Entonces, ¿por qué no usar su propio río para suplirle agua a su canal? Sí. Pero también ellos están construyendo una presa, y usted sabe lo que es una presa, y esa presa está verdaderamente a unos 30 kilómetros de ahí, 30, 35 kilómetros, el río Marión. Sí. Pero esa presa se está construyendo para beneficiar, ¿usted sabe a quién? ¿A quién? Al actual presidente haitiano, sí. Moisés, Jovenel Moisés. A mí me mortifica, y yo lo digo porque afortunadamente no tengo empresario ni nadie que tenga que esconder. El presidente actual es parte del grupo binacional Quiqueya. Entonces mi preocupación ha estado en que aparentemente hay sectores dominicanos de ese grupo empresarial que son parte del grupo del presidente, que pueden estar interesados en beneficiar al presidente o a los grupos haitianos de aquel lado, y de ahí pueden tratar de influir en el gobierno. Bueno, eso hay que decirlo porque es la verdad. Lo importante es que el gobierno dominicano no debe de permitir que el río Masacre, como le acabo de informar, sí, que es un río que nace en la República Dominicana, transita por territorio dominicano, muere en territorio dominicano. Entonces, no podemos permitir que por una franja binacional o por un tramo de 500 metros que penetre al territorio haitiano, nosotros afectar todos estos sectores que pueden ser afectados y que nunca han sido afectados por ningún gobierno, ¿eh? Fíjese que ya estamos en el año 2021 y hemos pasado los siglos que hemos pasado, el siglo XIX, el siglo XX, el siglo XVIII, el siglo XVII, y nunca ha sido afectado. Y ese río ha existido ahí. Sí. Que los haitianos actualmente lo han degradado. Sí, lo han degradado. Y no es por nosotros afirmar cosas negativas. Es que si usted va, observa la degradación del río en esos puntos. Entonces yo entiendo que todos los actores de la República Dominicana tenemos que unirnos a defender la dominicanidad del río Masacre. Bueno, bien, con su permiso vamos a una pausa para continuar conversando aquí en Desafío con el ingeniero Olgo Fernández. Repito, ex director por un largo periodo del INDRI, ex director de Desarrollo Fronterizo, nativo de Dajabón, donde está el río Masacre, que es el que tiene el conflicto ahora ante las pretensiones de Haití de construir un canal y de alguna manera afectar a la República Dominicana. Vamos a la pausa. Continuamos aquí en Desafío conversando con el ingeniero Olgo Fernández, ex director del INDRI, ex director de Desarrollo Fronterizo y también titular de la Secretaría de Obras Públicas del Partido de la Liberación Dominicana, el PLD. Olgo, este libro que yo acabo de publicar, un libro que aborda el sector agropecuario en general, aquí en la página 69, y pueden ver los amigos televidentes la foto, está la foto de aquella reunión que hicimos en el Senado, que presidió Juan Orlando Mercedes, que estuvieron ahí los senadores Dionis Sánchez, Ambielú, estuve yo, con la propuesta que yo hacía de que nosotros como país pudiéramos hacer un plan a 5 años, a 10, a 15, a 20, para construir las presas que están pendientes. En ese momento, usted ya entregó a la Comisión de Energía del Senado, entregó un listado de las obras que teníamos, que el INDRI tenía, que usted tenía,
en carpeta lista para comenzar prácticamente la de Montegrande que había comenzado, ya que Norte influencia a Sato, Bao en Los Corozos, Guayubín con Linaje, Nizao de la Loma, etcétera. Ese cuadro que yo lo publiqué aquí, dándole los créditos que fue el INDRI que lo entregó, hay que darle los créditos a los dueños de las informaciones, dándole los créditos. Entonces, en esta foto aquí, a mí me agradó mucho, debo decir que coincidimos, porque usted mismo coincidió, en que se hiciera un plan, y usted decía, se construyen en un periodo de gobierno 2 obras grandes y 2 pequeñas, y cuando vengan a pasar 4 o 5 periodos de presidente, ya tenemos las presas. ¿Cuál es la perspectiva, Orgo, que hay de que el país aproveche más las aguas, por un lado, y por otro lado, cómo en su gestión usted avanzó en esa misma parte? Mira, Adriano, lo primero que tenemos que decir que el presidente Medina, y usted pudo confirmar eso, es un enamorado de la naturaleza. Sí. Es un enamorado de apoyar el sector agropecuario. Y en ese sentido nos brindó mucho apoyo. Y para certificar esto, lo primero que tenemos que valorar es todas las presas que en su gestión de 8 años el presidente Medina impactó, la que terminó y la que dejó iniciada. Sí. Y podemos decir que lo primero que hicimos fue la complementación y rehabilitación de la presa de Sabanayegua. Que es la segunda presa de más agua del país. Que es la segunda de más agua del país. Sí. Luego, la presa de la Boca de los Ríos en Jorgillo, Vallejuelo, que usted sabe que se construyó. Sí. La presa de Parmasola en la Mata de Farfán, en Carrera de Yegua. La presa de Yacahueque, también allá en Bovechío y esa zona de Carrera de Yegua. O sea que se dio continuidad a todos los trabajos. Se le invirtió la rehabilitación de lo que fue la presa de Higüey, la rehabilitación de las presas de Tavera. Se invirtió en las presas de Valdesia, en el contraembalse La Varía, que se terminó con todo su sistema hidráulico, pero se llevó a cabo la rehabilitación de la presa de Chacuey, la rehabilitación y la corrección de filtraciones de la presa de Maguaca y la construcción de su obra de toma y de su canal en más de 8 kilómetros allá en Carnero de Montecristi, por ahí por la Mata de Santa Cruz. Sí. Pero también la presa La Piña en Dajabón, que se construyó y se entregó construida. Y ahí está dando servicio a la población. Y ya el canal que se dejó planificado, diseñado, presupuestado, ya se le está dando término. O sea, la presa de Vanessa en Canachapetón. O sea, todas estas obras se construyeron lagunas del proyecto de desarrollo agrícola Azuador, la Laguna 1, sí, que está dando servicio. Es el antiguo Isura. Sí, el antiguo Isura. O sea, y dejamos avanzado en más de un 58% la presa de Montegrande. Dejamos iniciada la presa de la Boca de los Ríos en Guayubín. Sí. Esa presa quedó contratada. Son obras que están contratadas y el dinero se le dejó al gobierno entrante para continuarla. Pero nosotros dejamos un plan de desarrollo hídrico de impacto que fue alrededor de 9 grandes presas que la dejamos planificada en ese proyecto, sí, sí, como es la presa de Alto Yuna, la presa de Yásica, la presa de Boba, la presa de Ámina, sí, la presa de Sato en arriba de Tavera y la presa encima de Bao. Sí. O sea, estamos hablando, y la presa de Chabón en el este. Todas estas presas están planificadas, tienen estudios preliminares, solamente el gobierno tiene que abocarse, tienen estudios hidrológicos,
lo que tiene que abocarse el gobierno a hacer, lo demás estudio de impacto ambiental, estudio de suelo, y eso tiene que hacerlo bajo contrato, y diseño y presupuesto para realizarla, porque los presupuestos que tienen son preliminares, y usted hace un presupuesto preliminar para poder hacer un presupuesto final cuando hace los estudios de la obra. Pero nosotros dejamos 52 pequeñas y medianas presas planificadas para que en los próximos 20 años los gobiernos que sucedieran al presidente Medina pudieran construir 2 grandes y 5 medianas o pequeñas. Vamos a ver primero si este gobierno logra concluir a Monte Grande y a la presa a la Boca de los Ríos, y a ver si construye alguna de las medianas o pequeñas. Eso lo tenemos, esperamos verlo, y ojalá que este gobierno se anime y haga las inversiones que hay que hacer, porque el país en estos momentos solamente está aprovechando el 36% de las aguas superficiales, y estamos en tiempos de temporada ciclónica. Y la única agua que el país está en capacidad de administrar es el agua de las presas, porque después que usted tiene el reservorio lleno, el vaso de la presa lleno, usted puede despachar el agua de acuerdo al volumen de agua que usted demande, sea para consumo humano o sea para la agricultura. Y es por eso que nosotros esperamos que se le dé continuidad a este proyecto que del gobierno del presidente Medina y de la gestión que nosotros encabezamos en el INDRI de 8 años, quedó en proyectos de desarrollo, que son los proyectos que le dan vida a un país, y más en la agropecuaria. Porque, Orgo, se puede decir en cierta medida que el país puede más que duplicar lo que hoy acumula de agua. Por ejemplo, yo he visto en el este, eso siempre me llamó la atención, porque hay presas por todas las regiones, pero en el este tantos ríos grandes que hay, y no veo una presa. ¿Qué es lo que ha ocurrido con el este? No, solamente Río Grande, Chabón, Río Soco, el Río El Salado. No solamente eso, Adriano. La región este es el pulmón de captación del turismo. ¿Y qué es lo que necesita una zona en desarrollo del sector turístico? Es agua de calidad para consumo humano, tanto para esa población como la provincia de Altagracia, La Romana, El Ceibo, todos necesitan agua. Y esa es una obra que tiene capacidad para suplir de agua a todas la provincia de Altagracia, a la provincia de La Romana y gran parte del Ceibo, la presa, porque la presa de Chabón está... El punto de presa está encima en una cuenca que el agua baja por gravedad y puede abarcar toda la parte este plana que tienen la provincia que acabo de mencionar. Y es por eso la importancia de que los gobiernos se empeñen en buscar los recursos para construir estas obras, porque hay que buscar, esos son recursos que tienen una tasa de retorno rápida, porque el uso que se le da al agua es para producción, tanto para consumo humano como para la agricultura y para los animales. Porque aquí veo yo, Olgo, en el cuadro que usted entregó al Senado en la reunión aquella, que Chabón es parte de eso. Veo también que está Nizaíto. Claro. Chabón veo que sería para agua potable, no habla de riego. Nizaíto sí habla de 32,000 tareas, creo que habla. Sí, Nizaíto. Está Joca después. Joca. Veo a Joca aquí que habla de riego y también de capacidad. Está Jásica. Correcto. Jásica, está Boba. ¿Dónde está Boba? Boba está en Agua, y María Trinidad Sánchez, y Jásica. Y Ámina. Y Ámina está en Santiago. Usted sabe que ya Santiago está demandando de más volumen de agua para Corazán. Santiago se ha quedado con Tavera. Con Tavera y Bao. Y resulta que Tavera y Bao tiene el compromiso de Mao y de la línea noroeste, de Montecristi fundamentalmente. Entonces, construyendo esa obra, el país va a tener un respiro en agua de calidad.
Agua para consumo humano, agua para generación de energía limpia y agua para la agricultura. Veo también aquí Alto Yuna. Pero Alto Yuna va a suplir a San Francisco de Macorís, va a suplir a Salcedo y va a suplir parte de Sánchez Ramírez, porque Alto Yuna y parte de la provincia Monseñor Noel. O sea que Alto Yuna es un agua que se pierde. ¿Por qué? Porque el río Yuna solamente tiene el embalse de Atillo. Y el embalse de Atillo tiene vertido libre. Y con esto solamente se va a evitar todas las inundaciones del Bajo Yuna. Es igual que con la presa De Monte Grande, que también... Claro. También Sí, es igual Monte Grande va a evitar las inundaciones en el sur largo de Barahona, Tamayo, Vicente Noble, etcétera. Pero con Alto Yuna vamos a evitar la inundación en el Bajo Yuna, pero con la presa en la cabeza de Tavera de Sato y Tavera arriba, vamos a evitar las inundaciones en Montecristi y Mao y con Amina, porque a la hora que se haga la presa de Amina, ya automáticamente esa confluencia de agua que le entra al yaque va a ser retenida con la presa de Amina. Entonces, las inundaciones en la línea noroeste van a mermar considerablemente. Y eso es lo que tiene que apostar al país, a obras que le beneficien al país y que sean duraderas, porque la verdad de la suerte es, usted no ha visto la primera presa colapsar. Las presas tienen vida infinita y eso es lo que tiene que abocarse un país, a construir obras duraderas y que tengan tasas de retorno rápido. Pues yo veo que este cuadro, este plan, que lo llegamos a discutir en el Senado con la presencia suya, es un plan que abarca prácticamente todo el país. Todo el país. Creo algo que debía haber, se habla de pacto eléctrico, se está hablando de un pacto para el asunto fiscal, no debe haber, no voy a decir pacto, una cumbre de país que abarque a todos los sectores productivos, los sectores políticos, las iglesias, para ese plan que yo diría que debe ser de 20 o 25 años, porque estamos diciendo que estamos perdiendo, el país necesita recursos, tomamos préstamos, hay dificultades para hacer obras. Esas son riquezas que se están perdiendo. El país puede, esa riqueza, digo yo, esas aguas transformadas en riqueza concreta. No debe haber algún pacto, algún plan para eso. Correcto, nosotros hicimos el intento. Fíjense, nosotros tuvimos fórum aquí con el Comité de Grandes Presas, con José Manuel Armentero en la Ucamaima, e invitamos grandes expertos internacionales, se lo llevamos al presidente. Tuvimos contacto con los sectores empresariales, con toda la Junta de Regantes que estuvieron siempre presentes, y todo el mundo coincide con las autoridades de ese entonces, senadores, diputados, etcétera, con el hemiciclo del Congreso, que es quien tiene que conocer los financiamientos. Y se dejó en la ley de agua, se aprobó en el Senado y se mandó a la Cámara de Diputados, que era parte de hacer el plan. Todo. Y de darle importancia a instituciones como el INTE, que debían tener la autoridad. Con el ministerio, con el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, con el ministro de Hacienda, con la Superintendencia de Valores, que fue un disertador, el actual superintendente de Valores en ese foro. O sea, que todo ese material está en manos de las autoridades actuales para que puedan impulsar ese plan de desarrollo integral en el sector hídrico nacional. Bien. Vamos a dejarlo algo ya con un mensaje final, diría yo, correspondiente al tema esencial que venimos aquí, que es el problema, el conflicto con el río Masacre. No, desearle primero a estas autoridades que Dios le ilumine y le cree conciencia de que el daño que se le puede hacer a los productores de Dajabón, 1.800 productores, el daño que se le puede hacer a cerca de 27.000 ciudadanos en el municipio de Dajabón es evitable exclusivamente negándole el permiso a los haitianos para construir esa represa o ese dique en el río Masacre. Al contrario, debemos de hacer un plan para proteger al Masacre en esa zona, de que no lo sigan degradando,
porque es el río más importante que tiene la provincia de Dajabón. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Orgo. Ha estado con nosotros la persona que para mí es la que mayormente conoce ese conflicto, Orgo Fernández. Primero es nativo de ahí, se crió ahí. Al mismo tiempo, durante mucho tiempo fue director del INDRI y, como él mismo ha dicho, hizo estudios ya técnicos. Y hay que decir que es una persona que por su capacidad y sus condiciones de funcionario público, político de tantos años, sabe lo que le conviene o no le conviene a Dajabón y a nuestra República Dominicana. De manera que hoy hemos ilustrado el caso de Río Masacre, y yo decía hace un tiempo que tenía la esperanza de que se sentaran en esa silla tanto Orgo como Siri. Han tenido las dos opiniones y los dos coinciden en preservar nuestro río y la República Dominicana. Muchas gracias, Orgo. Gracias. Bueno, ha estado con nosotros el exdirector del INDRI, exdirector de Desarrollo Fronterizo, titular de la Secretaría de Obras Públicas del PLD, el ingeniero Orgo Fernández. Será hasta mañana con otro programa por aquí, por Desafío. Muy buenas noches, dominicanas y dominicanos. Dominicanos, como decía el maestro presidente Juan Bosch, cuando hacía sus intervenciones radiales, fundamentalmente en los años de los 60 y de los 70 y hasta de los 80, y se dirigía a todo el país, siempre con ese apelativo de dominicanos que somos todos. Y así lo hacemos aquí en Desafíos, en la actualidad, en una especie de homenaje a ese gran maestro de la comunicación que es el profesor Juan Bosch. No digo fue porque él sigue siendo vigente en materia de sus enseñanzas, en materia de su ejemplo con el que mejor enseña la vida, la conducta del profesor Juan Bosch. Bueno, pues estamos en Desafíos, en Digital 15 y en Telemicro Internacional, comentando con ustedes la actualidad, su servidor Aristipo Vidal. Y quiero decir, antes de entrar en los temas de hoy, que la intención de Desafíos en este segmento de actualidad es orientar, más que nada orientar. Y no queremos parecer necios en materia de repetición, porque no es que no tengamos temas nuevos en carpeta aquí en este aparato. Tenemos cerca de 50 temas que podemos comentar en cualquier momento, sino que hay temas que son vigentes, que son los que más afectan en lo inmediato el interés nacional, y es por eso que a riesgo de parecer necios y repetitivos tenemos que retomar esos temas. Por ejemplo, el caso del COVID-19. Ayer el gobierno, en un decreto que emitió el presidente de la República, endureció una vez más las medidas preventivas con respecto a los posibles contagios del coronavirus, del COVID-19. En efecto, se amplió el toque de queda, comienza de lunes a viernes a las 6 de la tarde, los fines de semana, sábados y domingos a las 3, pero sigue habiendo circulación. Los técnicos, sobre todo de salud, y más que nada las autoridades mundiales de la Organización Mundial de la Salud, son los que tienen la palabra para decir qué es lo más recomendable. Bueno, yo espero que en ese libre tránsito la gente, el dominicano, entienda que no es para estar juntos en las plazas, en los malecones, allí donde hay malecones, en los lugares de diversión, al aire libre, parques y otros lugares parecidos, sino que es para que usted tenga tiempo de ir a su casa, a su destino. A aquellos que trabajan en lugares que se les permite sobrepasar el toque de queda, que son algunos, ¿verdad? Centros médicos y centros de ese tipo, porque hay excepciones en cuanto se refiere al toque de queda. Y, por supuesto, en el caso del supermercado, cuya labor termina junto con el toque de queda, hay un tiempo que el empleado necesita para llegar hasta su casa. Eso es razonable.
Pero bueno, lo que estamos diciendo es que usted, dominicano, dominicana que nos escucha, que nos ve a través de este importante canal Digital 15 y de Telemicro Internacional, los que están fuera del país podrán llamar o escribirle a sus parientes en términos de poderle textear por los celulares, que se cuiden, que mantengan la distancia. El distanciamiento es importante, por encima de que el gobierno ha mostrado ineficiencia en esta materia, que se cansaron de decir en el pasado gobierno cuando eran aspirantes presidenciales y a todas las demás posiciones electivas, que era una mentira del gobierno pasado, lo del COVID, que eso era falso, que era un tema de campaña, que se negaban a aprobar las emergencias que se pedían de 25 días. Lo último que hicieron fue que dieron 11 días. 11 días. Y no han tenido dificultad ninguna para conseguir que el PLD en el Congreso Nacional les apruebe 45 días 8 veces. Multiplique 45 por 8. Todo el tiempo que llevan en el gobierno. Todo el tiempo que llevan en el gobierno. Pero antes decían que el COVID era mentira. Que la talvia, dijo uno, así mismo como usted lo escucha, talvia. Una palabra que tal vez se usó en el pasado y se refiere, por supuesto, al pavimento. La talvia iba a matar el COVID en República Dominicana, dijo un médico del gobierno de hoy, ¿verdad? Que priva en saberlo todo y que sabe de todo, en que es un gran erudito. Que la talvia mataba el COVID en República Dominicana por el calor de nuestro país. Pero en fin, el COVID, el rebrote es una realidad. Y por lo menos el gobierno ha atendido algunas de las sugerencias que les hizo la semana pasada el secretario de Salud del PLD en rueda de prensa acompañado de su equipo, para que podamos enfrentarnos con esta realidad. La base de todo esto es la apertura que se dio, excesiva, de dejar entrar al país a los viajeros sin ningún tipo de pruebas negativas sobre el COVID. En cambio, al dominicano se le exige que para montarse en un avión tiene que tener la prueba negativa. Por eso la mafia que se dio en salud pública vendiendo estas pruebas, estos certificados de pruebas negativas a ciertos viajeros. Vamos a ver cómo salimos de esta, porque Dios ama y cuida a este país. Eso está más que demostrado. Dios, nuestro Señor, el Todopoderoso, ama y cuida a la República Dominicana, pero usted ayúdelo, mantenga la distancia sobre la otra persona, no importa que sea un pariente, y por supuesto use la mascarilla, no en la barbilla ni en la muñeca como algunos la usan, sino en el rostro, tapándose la boca y la nariz, porque la saliva que usted expele, aunque usted no la vea, puede tener virus si usted está contagiado. Igualmente de parte de la otra persona, lo contagia a usted. Igualmente la respiración puede transmitir ese virus. Y finalmente, y cuando digo finalmente no es que lo haga para último, vaya a vacunarse. Hoy, a mediodía, este servidor de ustedes se puso la segunda dosis junto a su esposa. La segunda dosis, ya estamos vacunados completos. Y eso significa que dentro de 28 días, dicen las normas sanitarias, estaremos ya inmunes, como debe ser, ante el COVID. No quiere decir que no podamos recibirlo. Quiere decir que el vacunado está protegido para no tener un COVID que lo afecte de manera peligrosa a su salud, riesgosa a su salud. Vamos a hacer caso, que es una realidad. Amigas y amigos, otro tema que tenemos que tratar obligatoriamente es el del famoso atentado contra la magistrada Jenny Berenice. El comunicador Pedro Jiménez, nombre y apellido. Pedro Jiménez, periodista y comunicador que está en los medios, insiste en que esto es verdad. Él, contra lo que dijo la Procuradora General de la República, insiste
en que el famoso o la trama famosa de atentado contra la magistrada Jenny Berenice Reynoso es verdad. Entonces es la obligación de las autoridades judiciales en este caso y de las investigativas, las que tienen que investigar, no importa que sean judiciales, policiales o que sean de la seguridad del Estado, llamar a Pedro Jiménez y que Pedro Jiménez les identifique las fuentes que tiene. Porque estamos hablando de un hecho grave. Grave no, gravísimo. Un atentado contra una magistrada que sea una figurera, que le guste el estrellato, que tiene aspiraciones hollywoodenses, es otra cosa. Pero es una autoridad judicial dominicana. Y una trama contra su vida es algo sumamente grave que no se puede dejar pasar por alto. Y si Pedro Jiménez no puede aportar los datos que él dice tener, entonces él está obligado a respetar a esta sociedad y actuar en consecuencia. Los comunicadores tienen un código de ética, tienen que respetar al público, porque el público ¿qué es? La sociedad. La sociedad. Entonces, por otra parte, hay otros comunicadores que, como el caso de Daniel Alcántara, que echan por el suelo la versión y la posición de Pedro Jiménez. Entonces, no es ni a Daniel Alcántara ni es a Pedro Jiménez a quien le corresponde arrojarle luz al país sobre este tema, es a las autoridades competentes. La Procuraduría General de la República, la Policía Nacional y los organismos de seguridad del Estado, porque hay involucrados ahí un coronel que supuestamente, según Pedro, fue sacado del país, huyendo por las autoridades norteamericanas, porque es un hombre de su confianza. Oiga, un coronel dominicano es sacado del país por los norteamericanos porque es un hombre de su confianza. Cosas veredes. Eso no puede quedarse así. Como tampoco puede quedarse así el tema del aeropuerto y el supuesto sabotaje que dijo la propia vicepresidenta de la República, aunque luego el general director del CESAC, que es la autoridad de seguridad de los aeropuertos dominicanos, dijo lo contrario. Y en otro orden también dijo lo contrario a lo que dijo el primero. No sé si me entienden el especie de trabalengua que acabo de utilizar. El canciller de la República y el presidente de la República, con el tema del masacre, el río Masacre, que cuando pasa a República Dominicana se llama Dajabón, el mismo río. En Haití, Masacre, aquí, Dajabón. Pues resulta que el científico Osiris de León señala que si los haitianos drenan ese río, le sacan el agua, lo desvían, aquí el Dajabón se va a secar. Bueno, pues dijo el canciller, como que él es canciller de Haití, que los haitianos no han hecho nada malo. Eso lo dijo hace horas. El presidente desmiente esto, le jala las orejas al canciller. El canciller dice, con el rabo entre las piernas en el Palacio Nacional, que no habrá diálogo con Haití hasta tanto ellos desistan de drenar el río. Bueno, pues yo pienso que los haitianos que no tienen autoridades van a drenar el río. Veremos qué va a pasar entonces con el río Masacre. Amigas y amigos, en otro orden, tenemos que referirnos al hecho de que existe en República Dominicana de agosto para acá un procurador perseguidor no designado que se dedica a entregar expedientes a las autoridades judiciales. Es su derecho como ciudadano, no solamente de él, de todo el mundo. Todo el que tenga una denuncia documentada, que la presente. Y el que tenga que responder por lo denunciado, que responda. En este caso se trata del exdirector de la Autoridad Portuaria Dominicana,
el periodista Víctor Gómez Casanova, quien ha sido señalado como que hizo de todo en la autoridad portuaria durante los 4 años en los que ocupó el cargo de director. Bueno, Víctor se defiende y es lo que tiene que hacer, arrojarle luz, decirle a la gente la realidad y defender su gestión. Veremos si las autoridades judiciales le harán caso a uno o al otro. Ayer en la noche hablábamos del tema del 911, que sin ningún tipo de dudas es un servicio que le aportó al país el pasado gobierno del presidente Danilo Medina, que usted puede llamar para emergencias de salud, de policía, para emergencias de electricidad, para emergencias de bomberos y otras más. Y entonces resulta que eso está básicamente en el suelo. El viernes pasado yo lo viví eso cercanamente porque se llamó a ese servicio y acudió la ambulancia, es verdad, apenas con el médico de ella, sin ningún tipo de equipos. Ya veremos qué va a pasar. Amigas y amigos, este es Desafíos. Desafíos se despide hasta mañana. Así es que hasta mañana, si Dios quiere, dominicanos.